la raza gigante de los Anakim. ¿Crees que la Biblia es un registro de eventos históricos reales, incluidos encuentros con seres mucho más grandes que los humanos? Has oído hablar de los Nefilim, pero ¿qué sabes sobre la raza gigante y guerrera de los Anakim? Nuestro mundo no solo fue el hogar de un único grupo de gigantes en tiempos antidiluvianos. La verdad sobre nuestro pasado es que los humanos una vez fuimos invadidos por gigantes vengativos. Los gigantes habitaban en las tierras de Israel y se alimentaban de la carne de los hombres en las grandes llanuras de Norteamérica. Este grupo de humanos ayudaron a construir las pirámides de Egipto, y los gigantes caminaron por los confines de la tierra en la Patagonia. Todo esto es según varias leyendas, cada una de las cuales he abordado antes en este canal. En casi todos los rincones del mundo se encuentran cuentos populares de los gigantes que se descontrolaron hasta que el diluvio los borró de la faz de la tierra. Según la Biblia, el diluvio no libró completamente al mundo de los gigantes. Antes de que los israelitas llegaran al sur de Israel, las tierras estaban ocupadas por una raza formidable conocida como los anaseos. Lo dice tanto el Deuteronomio como Josué. Los hebreos creían que los anaseos eran descendientes de los Nefilim originales, como nos dice la Biblia en Génesis y Números. Los Nefilim eran una raza poderosa que dominaba el mundo, no solo Israel, sino el mundo entero. Eso es algo que la gente siempre olvida acerca de los Nefilim. Estaban por todas partes en tiempos antidiluvianos. Deuteronomio dice que cuando los 2 espías israelitas regresaron de explorar la tierra que les había sido prometida, tenían malas noticias. Los espías habían visto hombres increíblemente altos y poderosos viviendo en la tierra prometida. Eran mucho más grandes que los israelitas, pero no tan gigantescos como los Nefilim. Los espías israelitas identificaron a estos seres descomunales como los hijos de Anak. Se compararon con saltamontes al lado de los anaseos. Todo lo que estás escuchando ahora es información que los cristianos a menudo olvidan cuando hablan del éxodo de los israelitas a Israel. Los israelitas tenían tanto miedo de los anaseos que se rebelaron contra Dios, negándose a entrar en la tierra que se les había prometido. Y así los israelitas se vieron obligados a vagar otros 38 años en el desierto. Dios no es el tipo de la persona a la que le gusta que lo desobedezcan. Lo que exactamente les pasó a los anaseos es un poco confuso en la Biblia. Simplemente dice que Josué expulsó a los anaseos de la región montañosa y que Caleb los expulsó por completo. Sin embargo, algunos de los anaseos lograron sobrevivir y continuar su linaje en secreto. Hubo varios descendientes de los anaseos en Gaza, Gat y Asdod. Se cree que los gigantes filisteos que David encuentra en el libro de Samuel son hijos de los anaseos. ¿Recuerdas a Goliat, el grandulón que David derribó con su honda? Goliat era descendiente de los anaseos, quienes a su vez eran descendientes de los Nefilim. Ese sí que es un árbol genealógico desordenado. Esto es lo que me encanta de las referencias bíblicas a los gigantes. No solo estaban en todas partes en la Biblia, sino que siempre se afirmaron como un hecho. No te equivoques, la Biblia nos dice que los gigantes eran reales. No puedes creer todo lo escrito en la Biblia y elegir ignorar que los gigantes alguna vez caminaron por la tierra. Haz que eso tenga sentido. Quiero saber más. Quiero saber de dónde vinieron los Nefilim en primer lugar. La Biblia nos dice que fueron creados por la unión impía de ángeles y mujeres humanas. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cuánto tiempo vivieron los gigantes antes de que llegara el diluvio? ¿Fue realmente Dios quien envió el diluvio o fue un desastre natural catastrófico? Y ahora, un breve descanso. Pero primero, quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. El mal que se esconde en la Antártida. Un mal antiguo está a punto de despertar en la Antártida. El analista de ovnis Billy Carson ha advertido a los científicos contra cualquier investigación adicional en la Antártida porque hay algo grande, primordial y malvado que yace latente debajo del hielo. Billy ha centrado su atención últimamente en las misteriosas pirámides antárticas. Cerca de la cordillera de Ellsworth se han puesto bajo microscopio grandes pirámides nevadas. Algunos, como Billy, creen que son pirámides reales de una civilización perdida. Otros, como Eric Rignott de la Universidad de California, dijo que las pirámides son simplemente montañas muy puntiagudas. Incluso si son pirámides, ¿qué tipo de maldad podrían estar escondiendo? Billy cree que cualquier maldad que esté dentro de ellas podría ser lo suficientemente fuerte como para destruir la Tierra, pero no dio ningún detalle.
En cambio, Billy afirmó que Buzz Aldrin, el famoso astronauta estadounidense, advirtió sobre una amenaza sin precedentes debajo del hielo. Quizás recuerdes a Buzz Aldrin por caminar sobre la luna con Neil Armstrong en 1969. Es una persona muy importante. También fue evacuado por razones médicas del Polo Sur en 2016 después de enfermarse repentinamente. Billy Carson dijo que el astronauta estaba en la Antártida como parte de una reunión secreta, pero el mal sobre el que estaba allí para aprender era tan fuerte que lo enfermó físicamente. ¿Crees que algo maligno se esconde debajo de las capas de hielo de la Antártida? Billy dijo que hay otras pirámides secretas en todo el mundo, como en Bosnia. Dijo que la pirámide Bosnia está plagada de túneles subterráneos, de los cuales se descubrió un cristal gigantesco. Billy insiste en que dentro de estos megalitos olvidados hay una forma avanzada de conocimiento científico. El conocimiento antiguo y la tecnología perdida se utilizaron en el pasado lejano para comunicarse con civilizaciones extraterrestres. Mucho de lo que dijo Billy es inconexo y confuso, y no tiene muchas pruebas para respaldar sus afirmaciones, pero puedo confirmar que hay una pirámide enorme en Bosnia, y hay rumores de que está plagada de túneles subterráneos como un enorme hormiguero. La pirámide en la Antártida ha sido objeto de debate durante años, y nadie se pone de acuerdo sobre si es una estructura antigua o una formación geológica. ¿Qué piensas de todas estas pirámides olvidadas? ¿Podrían ser realmente restos de una civilización perdida que podría haber hablado con extraterrestres? El sacerdote egipcio que difundió la historia de la Atlántida. Hablemos de la Atlántida. Olvídate de Platón. Hoy quiero centrarme en el antiguo sacerdote egipcio que presentó la Atlántida a la civilización humana. La historia original te dejará boquiabierto. Cuando piensas en la Atlántida, es probable que Platón sea el primer personaje que te venga a la mente. Él fue quien describió la Atlántida, su gente, la grandeza de la ciudad y su destino. Todo está resumido en su antigua obra Critias y Timeo. Pero, ¿de dónde sacó Platón esta historia? Si realmente era de conocimiento público que esta poderosa civilización cayó ante la furia de los dioses, ¿por qué nadie más habló de ello? Pero esa es la cuestión. Otras personas sí hablaron de ello. Hubo un estadista griego llamado Solón que vivió entre el año 638 y el 558 a.C. Fue un famoso legislador en la ciudad de Atenas, que también resultó ser un gran poeta y escritor. Hace más de 2500 años, Solón viajó a la tierra de Egipto. Estaba ansioso por aprender más sobre la historia antigua de los egipcios, con la esperanza de encontrar inspiración para sus escritos. También quería establecer un par de puestos comerciales entre Grecia y Egipto. Mientras estaba en Egipto, Solón se enteró de una ciudad mítica tan grande que cubría un continente entero. Este misterioso imperio cautivó su imaginación porque nunca antes había oído hablar de él. Se llamaba Atlántida y prosperó en una época olvidada hace mucho tiempo, solo para ser absorbida por el mar como consecuencia de los dioses enojados. Pero, ¿quién le dijo esto a Solón? Sería un sacerdote egipcio llamado Sonchis de Sais. Procedía de la ciudad egipcia de Sais, en el delta occidental del Nilo. Estás empezando a ver un patrón aquí. Platón aprendió su historia de una fuente de segunda mano, quien a su vez la aprendió de una fuente de segunda mano. Sonchis habló de una civilización que desapareció hace unos 12.000 años, pero la Atlántida no fue el único imperio que se arruinó. El sacerdote egipcio le contó al legislador griego sobre otros imperios antiguos que alguna vez existieron. Todos fueron aniquilados por catástrofes naturales y grandes guerras. Este es el final de la cadena. No hay información sobre dónde Sonchis de Sais se enteró de la Atlántida. Tal vez la información le fue transmitida por un sacerdote aún más antiguo, o quizás se lo inventó todo. Sonchis parecía saber mucho sobre las civilizaciones del mundo antes de una guerra total que las exterminó. ¿Podría haber sido un conflicto nuclear prehistórico? Reptiles atrapados en una piedra sólida. A veces la gente encuentra animales vivos dentro de trozos sólidos de roca. Se los conoce como animales enterrados en piedras, y es uno de los misterios más extraños del mundo. He estado pensando mucho en ello últimamente, y hoy me emociona compartirlo con ustedes. No hay explicación para animales enterrados en piedras. De vez en cuando una roca o un árbol se parte en dos y dentro hay una criatura dormida. El animal suele ser una rana o un sapo, pero a veces hay otros animales, normalmente de sangre fría. Según los budistas tibetanos, los animales enterrados en piedras son castigados. Creen que cuando algunas personas viven una vida verdaderamente atroz como humanos,
se las convierte en ranas y se las condena a vivir dentro de un trozo de roca durante miles o millones de años. ¿Se te ocurre alguien que pueda merecer un castigo tan extraño e inusual? Para los científicos existe una explicación diferente de por qué se descubren criaturas sepultadas dentro de una piedra. Se ha sugerido que cuando un animal joven se mete en un agujero diminuto, crece demasiado para poder salir. El agujero deja entrar aire y agua, y a veces insectos. De esta manera, la criatura puede vivir, pero permanece atrapada dentro de una pequeña bolsa de aire dentro de una roca. Cuando la roca se abre, el animal se queda sentado allí, aturdido y confundido. Esta es una buena explicación, pero no resuelve el caso. A menudo, cuando se descubre a estos animales, están completamente encerrados dentro de piedras o árboles. No habrían tenido acceso al oxígeno ni a insectos para comer. Déjame darte algunos ejemplos. En junio de 1851, los excavadores de pozos en Francia abrieron una roca de pedernal y encontraron un sapo vivo dentro. En Inglaterra, en 1852, los mineros abrieron un trozo sólido de mineral y un sapo salió de él. Ahora explícame cómo un sapo queda atrapado dentro de un trozo de mineral. Un artículo del Scientific American en 1853 informó algo similar en Nuevo México, Estados Unidos. Los mineros rompieron un trozo de mineral y descubrieron un lagarto cornudo en su interior, que parecía haber estado allí desde siempre. Apuesto a que no pensabas que habrían tantos ejemplos. Podría seguir todo el día. En 1818, el Dr. Edward D. Clarke dio una conferencia en la Universidad de Cambridge. Describió algo muy inusual que le sucedió mientras buscaba fósiles. Estaba cavando profundamente en una cantera a unos 82 metros bajo la superficie, cuando encontró erizos de mar y tritones fosilizados. El Dr. Clarke desenterró los especímenes y los sacó de la cantera. Colocó los fósiles de tritón en una hoja de papel y luego casi tuvo un ataque al corazón cuando comenzaron a moverse. No eran fósiles, eran tritones vivos sepultados dentro de delgadas cajas de roca. El Dr. Clarke afirmó que pertenecían a una especie previamente desconocida que se suponía que estaba extinta. No sé qué está pasando con todos estos animales atrapados en las rocas, pero si tienes alguna idea, déjamela saber en los comentarios. La impactante crucifixión. ¿Qué pasaría si te dijera que Jesucristo sobrevivió a la crucifixión? ¿Me llamarías blasfemo o te sentarías a escuchar? La verdad es que todo lo que sabes sobre la crucifixión podría ser una mentira. Hay evidencia en los mismos evangelios que dicen que Cristo sobrevivió y huyó. Michael Bagent es escritor, investigador, erudito y autor de un nuevo libro sobre el tema de Cristo y el Santo Grial. Michael, así como muchos de sus colegas, creen que la Iglesia ha estado ocultando la verdadera historia durante más de 1000 años. La primera pieza de evidencia es la ciencia. Analicemos lo que sucede cuando una persona es crucificada. Es una experiencia desagradable, sin duda, pero no es una muerte certificada. Las personas que son crucificadas no mueren inmediatamente. Es un proceso lento, doloroso y miserable que lleva alrededor de 3 días en promedio, pero también puede llevar hasta una semana, dependiendo de la persona. Alguien como Jesús, que era bastante delgado, podría haber permanecido en la cruz durante muchos días. Si bien en la Biblia Jesús supuestamente murió en 2 o 3 horas, eso no tiene ningún sentido. Luego, cuando José de Arimatea fue al romano que supervisaba la crucifixión y le pidió el cuerpo de Jesús, el romano se sorprendió. No creía que Jesús hubiera muerto tan rápido, por lo que envió a un centurión para que lo comprobara. Hay otra parte de la historia que no encaja. La Biblia nos dice que la crucifixión tuvo lugar en un jardín privado propiedad de José de Arimatea. Las crucifixiones públicas no solían celebrarse en jardines privados. No llevarías a cabo una ejecución pública en tu patio trasero, ¿verdad? No obstante, si es verdad, el jardín de José habría sido el lugar perfecto para llevarse a Jesús en privado, reanimarlo y luego sacarlo de la ciudad a escondidas. Vamos a dar un salto en el tiempo, desde la crucifixión hasta Francia en 1885. A la edad de 33 años, el párroco Béranger Saunier comenzó a renovar su iglesia, Rennes-le-Château. Durante las renovaciones, encontró algo muy sospechoso. Estaba desmontando el altar cuando se dio cuenta de que parte de él estaba hueco. Dentro del compartimiento hueco había 4 trozos de pergamino. El pergamino estaba escrito en código y el sacerdote no podía leerlo, pero tenía mucha curiosidad. Tanta curiosidad que viajó a París para obtener ayuda de expertos en códigos y cifras.
Se rumorea que los papeles eran documentos codificados que revelaban que Cristo efectivamente sobrevivió a la crucifixión y que huyó a Francia con María Magdalena, donde se casaron y tuvieron hijos. No hay forma de saber si algo de esto es cierto. Los documentos desaparecieron hace mucho tiempo y el sacerdote murió hace más de un siglo. Pero si es cierto, sería extraordinario. Significaría que en algún lugar de Francia, los tataranietos de Jesucristo están caminando por ahí. Probablemente no se den cuenta de que están relacionados con el Mesías. La extraña guerra que comenzó por un balde. En 1325 estalló una guerra por un balde de madera. Te garantizo que nunca has escuchado una razón tan ridícula para comenzar una guerra. En la Edad Media, Italia técnicamente no era un país. Italia estaba dividida en reinos, ducados y ciudades-estado independientes. El país no se unificó hasta 1871. Cada sección fragmentada tenía su propia tradición, su propio idioma y su propia cultura, y a veces iban a guerra entre sí. La guerra del balde tendría más sentido si empiezo unos 200 años antes. En el año 1154, Federico Barbarroja de Alemania decidió que quería ser el rey de todos. ¿Qué tenían los alemanes que se sentían capaces de dominar el mundo? Se declaró el representante elegido de Dios y fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico estaba preocupado por la rebelión de los reinos de Italia contra él, así que los atacó. Federico conquistó Milán, Pavía y Bolonia, por nombrar solo algunas. Continuó asediando ciudades italianas hasta que fue derrotado en el año 1176 en la batalla de Legnano. Se retiró a Alemania, pero el daño ya estaba hecho. Los ataques de Federico habían creado tal caos que las ciudades-estado se pelearían entre sí durante los siglos siguientes, lo que nos lleva al año 1325. Había una profunda rivalidad entre las ciudades-estado de Bolonia y Módena. Eran vecinas que no se querían nada. Una noche oscura, varios soldados de Módena se infiltraron en las murallas de la ciudad de Bolonia. Según la leyenda, todo lo que hicieron fue robar un cubo. El cubo estaba en un pozo público y lo agarraron y saltaron por encima de los muros. Era como una broma tonta de la universidad, pero a los boloñeses no les pareció nada gracioso. Querían que les devolvieran el cubo de madera. Cuando exigieron que se lo devolvieran, los soldados de Módena no lo devolvieron. Hubo algunas idas y venidas y pronto Bolonia declaró la guerra. No fue solo por el cubo, sino que fue el cubo lo que empujó a los boloñeses al abismo. Los boloñeses estaban tan humillados que no tuvieron más remedio que buscar venganza. Bolonia reunió más de 32,000 hombres e incluso consiguió que el Papa los respaldara. El Papa Juan XXII declaró hereje al magistrado jefe de Módena. Eso fue lo peor que te podría pasar en la Edad Media. Para defenderse, Módena logró reunir a unos 7,000 hombres combatientes. No estaban en una buena posición, pero escucha esto, ganaron. Módena solo tenía 7,000 soldados, pero eran soldados alemanes altamente entrenados que luchaban contra el ejército boloñés de granjeros y milicianos sin entrenamiento. Después de la batalla, las tropas boloñesas huyeron, humilladas y aterrorizadas. Los soldados de Módena incluso se burlaron de sus vecinos robando un segundo cubo de madera. Y aquí está, el cubo original en exhibición en el Palazzo Comunale. Si sabes de alguna guerra que comenzó por algo aún más tonto que un cubo, cuéntamelo en los comentarios y tal vez pueda profundizar en ello la próxima vez. Nuevas figuras alienígenas sorprenden a los arqueólogos. ¿Crees que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido contacto con seres extraterrestres? Un equipo de arqueólogos ha encontrado algo tan extraordinario en el norte de Kuwait que siento que no puede ser real. Es como un sueño hecho realidad, o como si la Navidad hubiera llegado antes. Por primera vez encontré un conjunto único de figurillas que representan criaturas extraterrestres en la región del Golfo, lo que sugiere que una determinada civilización antigua estaba mucho más extendida de lo que se creía anteriormente. Si eres fan del canal, lo más probable es que me hayas oído hablar de las figurillas de Ubaid antes. Estas pequeñas figurillas increíblemente ornamentadas se encontraron en Mesopotamia y datan del periodo Ubaid, hace unos 5,500 años. La razón por la que me encanta hablar de estas figurillas
es que parecen extraterrestres. Las estatuillas de Ubayd se descubrieron en Irak en el sitio Tel al-Ubayd y representan a hombres lagarto. No es una conspiración, realmente representan a hombres lagarto. Cada estatua es un ser con forma humana con cabeza de lagarto, cuerpo humano, brazos normales, piernas normales y la cabeza de un lagarto. Todo en estas figurillas es una locura. A los arqueólogos convencionales les gusta decir que la civilización comenzó en Mesopotamia con los sumerios. Si bien estas estatuas de más de 7000 años de antigüedad apuntan a una civilización aún más antigua, aluden a que los sumerios tenían conocimiento de seres no humanos, presumiblemente extraterrestres. He aquí una conexión de la que los arqueólogos nunca quieren hablar. Echa un vistazo a estos ejemplos de los hombres lagarto de Ubayd. Imágenes cortesía de Mary Harsh. Observa que tienen cabezas muy puntiagudas, ni siquiera puntiagudas, sino claramente alargadas. No parecen sombreros, así que, ¿a qué se debe? Se han encontrado esqueletos con cabezas alargadas en casi todas partes del mundo. Desde que existe la arqueología, los científicos han estado desenterrando cuerpos misteriosos con cabezas con la misma forma que las de las figurillas de Ubayd. La explicación más común es que los pueblos antiguos practicaban la deformación craneal, alargando sus cráneos a propósito. ¡Qué cosa más rara para hacer sin ningún motivo! Lo que no puedo evitar es preguntarme si hay algo más en la historia. Seguramente hay una conexión entre la deformación craneal y los cráneos alargados de los hombres lagarto de Mesopotamia. Es demasiada coincidencia para ignorarla. Volvamos a Kuwait. Por primera vez en la historia se han encontrado hombres lagarto de Ubayd en el Golfo. Un equipo de científicos encontró en un antiguo yacimiento del desierto de Al-Subiya figurillas de Ubayd que datan de hace 7700 años. Eso significa que son anteriores a las figurillas de Mesopotamia. Cuando digo que este descubrimiento está cambiando la historia, lo digo con más sinceridad que nunca. El yacimiento del desierto, llamado Bara 1, podría ser el asentamiento más grande y antiguo del Golfo. Los científicos creen que data de al menos el año 6000 a.C. Bara 1 es más antiguo que Mesopotamia y Egipto. Esto podría ser la verdadera cuna de la civilización humana. Mesopotamia podría quedar fuera de la carrera. Lo que realmente me sorprende es que en esta nueva cuna de la humanidad hay figurillas de alienígenas con forma de lagarto. Y en realidad, ¿qué significa todo esto? ¿Nuestros antepasados humanos más antiguos tuvieron contacto con estos hombres lagarto? ¿Fueron creados por los hombres lagarto? ¿Estamos tú y yo relacionados con los alienígenas lagarto? Cuéntame lo que piensas en los comentarios a continuación. ¿Tienes gatos en tus paredes? Es posible que tengas un gato momificado en tu pared o que tengas 2 gatos momificados en tu pared. No es tan raro como podrías pensar que las casas antiguas tengan felinos fosilizados metidos en sus paredes. En Transilvania se encontró un gato fosilizado en la pared de un sótano. El siniestro descubrimiento se realizó en Bistrita, una ciudad mencionada en la novela Drácula de Bram Stoker de 1897. Fue el lugar donde Jonathan Harker se detuvo en su camino al castillo del conde. El gato de Transilvania se puso a subasta con un precio estimado de preventa de $1,564. ¿Quién en el mundo pagaría tanto dinero por una momia de un gato? El gato fue encontrado por un hombre en la casa de su difunta abuela que se construyó en 1921. El hombre y su hermano estaban limpiando el sótano cuando notaron una grieta en la pared y separaron algunos ladrillos sueltos. Pensaron que podría ser un compartimiento oculto o una habitación secreta. En cambio, era un gato muerto. Al otro lado del Océano Atlántico, en el estado de Virginia, un rico comerciante escocés llamado John Carlyle construyó una casa para sí mismo en 1753 y hoy se la conoce como la Casa de Carlyle. La histórica mansión y sus terrenos fueron renovados en la década de 1970, transformados en un museo público y parque. Durante las renovaciones, un albañil llamado John Batista encontró algo macabro en las paredes. Así es, era un gato momificado. El albañil pensó que tal vez el gato se quedó atrapado en la chimenea y murió, pero ese no fue el caso en absoluto. El gato había sido colocado a propósito en un hueco dentro de la chimenea. Luego, rociaron su cadáver con hierbas. Ese es el peor sándwich de Subway del que he oído hablar.
Este es otro de esos casos en los que podría darte ejemplos hasta que las vacas vuelvan a casa, o tal vez debería decir hasta que los gatos vuelvan a casa. Otro felino momificado fue encontrado dentro de la pared de una cabaña del siglo XVII en Pendle Hill, Inglaterra. En 1612, Pendle Hill fue el hogar de uno de los juicios de brujas más infames de Gran Bretaña. 10 lugareñas fueron ahorcadas por practicar la brujería. Bien, ¿qué está pasando con estos gatos? La verdad es que hasta hace muy poco no era inusual que la gente pusiera los cuerpos disecados de los gatos en las paredes de sus casas. Era un tipo de magia supersticiosa. Probablemente hayas visto un programa de televisión espeluznante en el que el gato ve al fantasma cuando nadie más lo ve. Durante siglos, la gente ha pensado que los gatos pueden ver fantasmas y otras entidades sobrenaturales. ¿Qué mejor manera de proteger tu hogar de los malos espíritus que con un gato disecado? La gente encerraba gatos en las paredes para evitar que entraran las brujas y para mantener alejados a los malos espíritus. O podrías tener un gato momificado en la pared de tu chimenea como amuleto de buena suerte. ¿No es increíble saber que hace menos de un siglo se usaban gatos como tótems mágicos? Si tu casa es lo suficientemente antigua, puede que incluso tengas uno en las paredes y no lo sepas. Los secretos revelados de los templarios. Se han desenterrado secretos de los caballeros templarios en Portugal. Resulta que la orden sagrada puede que no haya desaparecido por completo después de todo. Los arqueólogos descubrieron rastros de actividad templaria en la torre medieval de Dornes. Había monedas y lápidas, junto con un poco de otros artefactos. La torre en sí fue construida a principios del siglo XIII como una estructura defensiva. Fue construida sobre los cimientos aún más antiguos de una torre romana. Algo muy inusual sucedió aquí hace más de 700 años. Los arqueólogos portugueses encontraron las lápidas de los templarios muertos y algunas monedas templarias dispersas. Creen que las monedas probablemente fueron enterradas al mismo tiempo que los caballeros, tal vez incluso como ofrendas dejadas en sus tumbas. Pero, ¿por qué murieron tantos caballeros aquí? ¿Qué estaban haciendo los templarios en Dornes? Bueno, tenían una base en la ciudad. En el año 1162, el gran maestre Walgim Pais construyó un castillo en la ciudad portuguesa de Tomar, que se convirtió en la sede principal de la orden religiosa. El gran maestre también encargó la torre defensiva de Dornes. Entonces llegó el fin de los templarios, o mejor dicho, el fin según nos cuenta la historia convencional. En el año 1312, el maestro del temple, Jaime de Molay, fue quemado vivo. También lo fue el templario mayor, Geoffrey de Charney. De hecho, muchos templarios fueron quemados vivos. Fueron reprimidos por el Papa Clemente V y perseguidos como perros por el rey de Francia. Los caballeros templarios fueron acusados de blasfemia y a veces incluso de sodomía. Aquellos que confesaban sus supuestos pecados eran expulsados. Otros que se negaban a confesarse eran asados vivos. Esa tiene que ser la peor manera de morir. ¿Crees que habrías confesado ser un hereje incluso si no hubieras podido evitar toda la situación de la muerte por fuego? La historia dice que los templarios terminaron en 1312, pero las pruebas en Portugal demuestran lo contrario. Los templarios reanudaron sus actividades en el país en el año 1320, 8 años después de la catástrofe, y en los siglos siguientes, el castillo templario de Tomar creció aún más, sus murallas defensivas se elevaron más y se expandió. Pero no fueron los templarios los responsables, sino la Orden de los Caballeros de Cristo. Hoy se los conoce como la Orden Militar de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el año 1910 se llamaban la Real Orden Militar de nuestro Señor Jesucristo. El grupo fue fundado en el año 1319 por el rey Denis de Portugal. Entonces, espera, ¿qué pasó con los templarios sobrevivientes? Esa es la parte prohibida. El rey Denis se negó a perseguir o enjuiciar a los antiguos caballeros, por lo que encontraron un refugio seguro en Portugal. Lo que hicieron exactamente es desconocido porque técnicamente todavía se escondían de la iglesia. Se cree que con la ayuda del rey portugués, los templarios se restablecieron con un nuevo nombre. Y ahora viene la parte realmente increíble.
En el año 1319, la Orden de los Caballeros de Cristo recibió permiso para heredar todos los bienes y propiedades pertenecientes a los antiguos caballeros templarios. La bula papal Ad Ea Exquibus fue otorgada por el propio Papa. Los templarios no murieron y cualquiera que te diga lo contrario no conoce la historia completa. Sin embargo, desafortunadamente pasaron a la clandestinidad por completo. No hay prácticamente ninguna información sobre lo que les sucedió después del año 1319. Se rumorea que hicieron una fortuna durante la era de los descubrimientos, acumulando más riquezas que la mayoría de las naciones europeas. Pero ¿quién lideró a los nuevos caballeros y cuánto poder tenían? Es un misterio. Después de lo que les sucedió la primera vez, los nuevos grandes maestros no estaban dispuestos a permitir que sus caballeros fueran quemados vivos. No otra vez. Vikingos contra gigantes en Alaska. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? Estas son las preguntas que persiguen a Ipiutak, una ciudad olvidada en Alaska que sigue siendo un misterio tentador. Sus constructores, un pueblo de cabello rubio y penetrantes ojos azules, desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás un legado de sombrío e intriga. Según la leyenda inuit, el misterioso pueblo no estaba relacionado con ellos de ninguna manera. Pero, ¿de dónde vinieron? Los extraños rubios construyeron la ciudad de Ipiutak, que es el sitio arqueológico más misterioso de toda Alaska, sin lugar a dudas. Ipiutak es un lugar real, ubicado en Point Hope. No es solo un mito, incluso los arqueólogos convencionales admiten que las ruinas de Ipiutak son las más importantes de la zona. Las ruinas son tan antiguas como el Imperio Romano. Pero espera un segundo, los Ipiutak prosperaron incluso más tiempo que los romanos. Establecieron Ipiutak alrededor del 200 a.C. y sobrevivieron hasta el 800. Eso fue mucho después de que los romanos fueran derrotados. La evidencia arqueológica indica que los constructores de Ipiutak fueron tan sofisticados como los que construyeron las antiguas ciudades del Valle del Indo. Hay más de 600 casas abandonadas en el lugar, cementerios y miles de artefactos extraños. Ipiutak es la ruina más grande de su tipo en toda la región del Ártico. El mayor misterio es que nadie sabe quién la construyó. Los Inuit hablan de gigantes blancos que vivieron en Alaska hasta los días de la Guerra de los Dioses. Después de eso, Ipiutak fue ocupada únicamente por los extranjeros de piel pálida y cabello amarillo. Casi suena como si estuvieran describiendo a los vikingos. Incluso existe la teoría que Ipiutak fue construida por gigantes. Luego, hace poco más de 1000 años, los vikingos aparecieron y los derrotaron. Es igual que los Anakim de los que hablé al principio del video. Los israelitas derrotaron a los Anakim en Israel. Tal vez los vikingos derrotaron a los gigantes olvidados en Alaska. Número 9. El faraón alienígena. Akenatón fue el primer faraón en cambiar la religión de todo el reino de Egipto, lo que obligó a su pueblo a abandonar a sus antiguos dioses y adorar a solo un dios. Aatón gobernó durante unos 17 años y durante ese tiempo borró los monumentos de Amun y Mut y los reemplazó con el dios del disco solar, anteriormente conocido como Amenhotep IV. Cambió su nombre y construyó una nueva capital llamada Amarna en el desierto. Durante este tiempo se cree que se casó con la reina Nefertiti y ella se convirtió en su reina consorte gobernando con él. Además de estos drásticos cambios religiosos, Akenatón era conocido por su apariencia muy extraña, casi alienígena. Fue retratado con grandes ojos almendrados, un abdomen muy pequeño y protuberante, extremidades extrañamente delgadas y un cráneo mucho más grande que el de cualquier humano normal. Los egiptólogos se han sentido desconcertados por esta extraña representación del faraón, pero parece que pudo haber sufrido una deformidad física severa que estaba tratando de ocultar. Otras ilustraciones que lo muestran no lo hacen parecer un alienígena. El profesor asistente de genómica comparada en la Universidad del Cairo, Stewart Fleischmann, trazó un mapa del genoma de 9 faraones egipcios. 8 de los genomas eran normales, pero el ADN de Akenatón era inusual. Su ADN demostró un crecimiento inusual de su corteza cerebral, lo que significa que tenía una mutación que hizo que su cerebro creciera mucho más de lo normal. Según su apariencia, su ADN y su extraño comportamiento como faraón, algunos creen que en realidad es un híbrido extraterrestre humano. Aunque ¿cuál era su misión en la Tierra? Bueno, nadie puede decirlo. Al final no le fue muy bien, fue bastante odiado, y cuando su propio hijo, el rey Tutankamón, tomó el trono, borró gran parte de lo que había hecho su padre y devolvió Egipto a sus antiguos dioses. Número 8. La zona prohibida del Gran Cañón.
El Gran Cañón también ha sido el hogar de muchas controversias y especulaciones salvajes en los últimos años. Hace más de 100 años, en 1909, un periódico local de Phoenix, en Arizona, informó que los arqueólogos habían descubierto una cueva egipcia en el Gran Cañón. Obviamente esto era una locura porque, hasta donde sabemos, ningún egipcio llegó a América del Norte. De ser cierto, el descubrimiento de un grupo egipcio de exploradores en las Américas pondría la historia del mundo de cabeza. Esto es lo que sucedió. Un explorador estaba flotando por el río Colorado cuando vio una extraña cueva excavada en el costado de uno de los acantilados. Alertó a Smithsonian, que luego envió a sus propios científicos a investigar. La prensa local se enteró de la historia y enviaron a sus propios hombres a corroborar la historia. Los reporteros se sorprendieron cuando resultó que la cueva estaba llena de artefactos egipcios. En ese momento, se sugirió que el Smithsonian sacara alrededor de 40 camiones llenos de artefactos fuera de la cueva y luego borrara cualquier prueba de que los egipcios estuvieron allí. Naturalmente, el Smithsonian niega estas afirmaciones. ¿Por qué querrían borrar evidencia egipcia? Dicen que nunca hubo una cueva, ningún pueblo egipcio llegó a América del Norte hace miles de años y nunca se llevaron ningún artefacto misterioso. Todos estos años después, no hay forma de saberlo realmente, pero los rumores como este siempre persisten. Quizás Egipto, el Nilo, Arizona y el río Colorado estén unidos por una cadena histórica y tablillas misteriosas. Pero tal vez durante ese tiempo la propaganda temprana en los Estados Unidos quería promover este destino y realmente no quería promover a los pueblos indígenas avanzados. Por lo tanto, los artefactos y los objetos sobrantes se escondieron y se destruyeron para que pareciera que la tierra estaba vacía. Aparte de todo esto, Ancient Origins informa que es cierto el hecho de que muchas formaciones geológicas del Gran Cañón fueron nombradas en honor a dioses y templos hindúes y egipcios, pero nadie sabe realmente quién nombró esos lugares. Existe una supuesta zona prohibida en el Parque Nacional del Gran Cañón, donde los excursionistas no pueden ingresar y los investigadores no pueden explorar. Es un lugar lleno de antiguos túneles excavados por el pueblo Hopi y nadie puede entrar en ninguna de las cuevas o antiguas minas de sal y nunca emitirán permisos. Algunos especulan que esta zona prohibida podría estar ocultando los secretos que los científicos no quieren que sepamos sobre un grupo de egipcios rebeldes que viven en el Gran Cañón. Número 7. Código de Ur-Nammu. El Código de Ur-Nammu se considera el código legal más antiguo que se conserva. El texto fue escrito en varias tablas de arcilla por los antiguos sumerios. El código fue transcrito en algún momento del siglo III a.C., descubierto en la década de 1900 por arqueólogos que excavaban la antigua ciudad de Nippur en la actual Irak. Encontraron el libro de leyes dividido en dos partes, una que detalla los orígenes del código y otra que proclama 5 leyes principales. En 1952, estas leyes fueron traducidas por Samuel Kramer, experto de renombre mundial en las antiguas culturas mesopotámicas. En 1965 se encontraron y tradujeron más fragmentos del código. Para cuando estuvo dicho y hecho, los arqueólogos habían revelado 40 leyes impuestas por los sumerios para ser obedecidas por todos. Lo que es bastante interesante es cuán similares son las leyes de Sumeria hace miles de años a nuestras propias leyes hoy. Los delitos capitales eran cosa como asesinato y robo, y el castigo casi siempre era la muerte. Para los delitos menos graves, el castigo generalmente incluía encarcelamiento o fuertes multas. Eran cosas como secuestrar, arrancarle un diente a otro hombre e incluso practicar hechicería. También tenían leyes sobre acusar a alguien que no era culpable. Si tuvieras que acusar a un hombre de cometer un crimen y este crimen resultara no ser real, serías tú quien fuera castigado. Si bien existen códigos legales anteriores, fue este código de Ur-Nammu el que sobrevivió a las tablas de piedra. Este código puede haber sido escrito por el rey Ur-Nammu o su hijo, y se cree que este periodo de la historia de Sumeria en el tercer milenio antes de Cristo fue generalmente pacífico y próspero. Número 6. Egipto Neolítico. En el año 3100 a.C. comenzó la gran dinastía de lo que consideramos el Antiguo Egipto. Este fue el comienzo de los faraones y las pirámides. ¿Pero qué pasó antes de eso? ¿Quiénes fueron las personas misteriosas que dieron origen a los poderosos reinos del Antiguo Egipto? Según los expertos, la actividad neolítica estaba ocurriendo en Egipto en algún lugar alrededor de 6000 años antes del primer faraón. Fue el estilo de vida y los avances tecnológicos realizados por estos humanos anónimos los que permitieron a Egipto florecer en la civilización avanzada en la que pensamos hoy. Pero ¿quiénes eran estas personas y cómo sucedió todo esto? O tal vez una pregunta aún más importante: ¿por qué parece que los arqueólogos de la corriente principal han ignorado a sus antepasados egipcios? La respuesta es que lo están intentando, pero es extremadamente difícil. Hay cambios en los patrones de migración humana y avances en la tecnología y cambios en la tierra y el medio ambiente que simplemente lo aburrirían.
Sin embargo, un análisis reciente de 6 lugares de enterramiento antiguo puede arrojar algo de luz que llame tu atención. Uno de los problemas al tratar de investigar el Egipto prehistórico es que los sitios creados por personas incluso más antiguas han desaparecido por completo o están escondidos debajo de la arena. Estos 6 sitios más nuevos fueron excavados en el desierto occidental y los investigadores descubrieron pruebas de quienes vivieron aquí antes de que los egipcios hicieran cosas como domesticar el ganado y cabras, enterrar a sus muertos en tumbas complicadas y construir estructuras megalíticas. Todavía no tenemos una identidad exacta para ellos, pero a juzgar por el puñado de esqueletos recientemente descubiertos y una pequeña variedad de artefactos, podemos decir con seguridad que había una civilización entera viviendo en Egipto antes de que los faraones se hicieran cargo. Simplemente no sabemos quiénes eran, dónde aprendieron las nuevas tecnologías o incluso de dónde vinieron. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La Cámara de los Secretos. En 2010, un grupo de arqueólogos que trabajaban en Kolkata, en la India, llamada antes Calcuta, se topó con una misteriosa Cámara de los Secretos en la Biblioteca Nacional. Esta biblioteca tiene más de 250 años y fue construida en la década de 1760 como palacio y luego convertida en una biblioteca en 1891. Después de que se descubrió la misteriosa cámara, hubo mucha especulación sobre su propósito. Algunos afirmaron que fue instalada por señores británicos y utilizada para torturar. Otros dijeron que era una bóveda secreta del tesoro, donde los maestros británicos guardaban todos los artefactos invaluables que robaron de la gente local. Desafortunadamente para todos nosotros, la Cámara de los Secretos resultó ser bastante aburrida. Después de la especulación, los arqueólogos salieron y admitieron que la cámara era en realidad solo un bolsillo en la estructura, que probablemente usaron los arquitectos para fortalecer los cimientos del edificio. Básicamente estaba vacía, así que si alguna vez contenía algo interesante, ya no estaba allí. O eso, o una teoría más divertida promovida por los teóricos de la conspiración, es que los arqueólogos descubrieron algo tan atroz sobre la historia de la Cámara de los Secretos que le mintieron al mundo. Después de todo, la Biblioteca Nacional es un edificio bastante misterioso por sí solo. Se rumorea que está embrujado con espíritus que te bañan el cuello y te hacen sentir frío mientras intentas leer. Hay otros rumores de que la biblioteca tiene otras salas que no se pueden abrir, sillas que se mueven solas y espíritus torturados que dejan caer libros. Número 4. Adoración prohibida. Durante cientos de años, el lugar de culto más importante de Israel fue el Templo Sagrado, un par de estructuras asombrosas en la cima del monte del Templo en el corazón de Jerusalén. Está escrito en la Biblia que el Templo Sagrado es donde Dios morará junto con su pueblo. Sin embargo, el Templo Sagrado ya no existe. Fue destruido por la conquista babilónica en el 587 a.C., reconstruido y luego destruido definitivamente por los romanos en el 72 después de Cristo. Según Tom Mayer, del Shasta Bible College, en realidad había un templo secreto secundario en Israel durante los días del Templo Sagrado. Estaba escondido en el desierto de Negev, y si hay que creer en la Biblia, este era un lugar prohibido donde se suponía que nadie debía adorar nada. En el Antiguo Testamento está escrito que Dios designó solo un templo para la adoración, el Templo Sagrado, pero este templo secreto en el desierto, descubierto por primera vez por arqueólogos en la década de 1960, estuvo en pleno funcionamiento durante al menos 300 años, a pesar de la regla del templo. En otras palabras, la gente estaba desobedeciendo la ley de Dios. Al menos lo fueron hasta que el rey Josías destruyó definitivamente el templo prohibido en el siglo 7 a.C., sin dejar más que ruinas. Número 3. Campeón olímpico antiguo. Quinisca de Esparta fue una de las mujeres más legendarias de la antigüedad, y sin embargo, convenientemente la han dejado fuera de los libros de historia. Quinisca era una princesa espartana, hija del rey Arquidamo II y hermana del rey Agesilaus, y la primera mujer en participar en los Juegos Olímpicos. Según los registros históricos, Quinisca probablemente tenía entre 40 y 50 años cuando participó en los Juegos Olímpicos en el año 396 a.C. Esta no era una princesa cualquiera. Como espartana real, tenía su propio establo donde podía criar y entrenar caballos. Y dado que la sociedad espartana en realidad alentaba a hombres y mujeres a entrenar en áreas de fuerza física, no fue una gran sorpresa cuando Quinisca ingresó a los Juegos Olímpicos. Esto contrastaba fuertemente con la vecina Grecia, donde las mujeres eran esencialmente apartadas del público y más aisladas. La cultura popular puede mostrar a los espartanos como guerreros masculinos feroces, pero también había muchas mujeres rudas, ya que era toda una sociedad guerrera.
Kiniska era tan ruda que compitió en lo que se llama Tepripón, un tipo de triatlón antiguo que involucra carreras de carros. Ganó los juegos tanto en el 396 como en el 392 a.C. Y esto está en conflicto directo con lo que encontrarías en línea, ya que casi todas las fuentes de noticias importantes afirman que los Juegos Olímpicos que permitieron a atletas femeninas fueron en 1900 en París. Incorrecto. Fue en Esparta hace más de 2000 años y ella ganó 2 veces. Número 2. La imagen de Nampa. La imagen de Nampa fue supuestamente descubierta en 1889 durante la construcción de un pozo de agua. Esto fue en la pequeña ciudad de Nampa, en Idaho. Los trabajadores descubrieron una diminuta figura de no más de 3.8 centímetros de largo dentro de la arena a una profundidad increíble de 91 metros debajo de la superficie. La estatuilla estaba hecha de arcilla cocida y claramente había sido modelada por manos inteligentes para que pareciera un humano. El problema con el descubrimiento es que sacarla fue muy difícil y la roca de donde se encontró se remonta a 2 millones de años, mucho antes de que los humanos estuvieran presentes y mucho menos en América del Norte. ¿Cómo se perdería una figurilla y luego se enterraría debajo de 91 metros de tierra de hace 2 millones de años? No hay forma. El descubrimiento fue rápidamente descartado como un engaño. Los científicos no investigaron a fondo y la figurilla simplemente se llamó falsa. Con el tiempo, la gente perdió interés y el objeto fue olvidado, pero los teóricos de los antiguos astronautas y otros recuerdan este objeto y lo usan como un ejemplo de uno de los muchos artefactos fuera de lugar que dejó una civilización antigua que vivió en América del Norte antes de que los seres humanos se hubieran mudado a África. La historia más probable es que los antiguos hicieron la estatuilla, pero luego se perdió y podría haber sido arrastrada por el agua y el medio ambiente hasta que volvió a aparecer. Aparentemente todavía se exhibe en la Sociedad Histórica del Estado de Idaho en Boise. Número 1. Necronomicon. El Necronomicon, también conocido como el Libro de los Muertos, es un grimorio del que habla el famoso autor H.P. Lovecraft. También aparece en la franquicia de películas de Evil Dead, pero se mencionó por primera vez en 1924, en el cuento de Lovecraft, The Hound. Lovecraft afirma que el libro fue escrito por una persona real, alguien llamado árabe loco Abdul al-Hazred. El Necronomicon supuestamente contiene la historia de los antiguos seres divinos. También le dice al lector exactamente cómo convocarlos en el plano físico. Pero ¿cuánta verdad hay detrás de este libro? Probablemente como la ciudad perdida de la Atlántida, no mucho. Lovecraft afirmó que se le ocurrió el nombre Necronomicon con la ayuda de un sueño, pero los historiadores modernos creen que Lovecraft recibió la influencia de una colección de cuentos escritos por Robert W. Chambers titulada El Rey de Amarillo. Cuando se le preguntó sobre la autenticidad del Necronomicon, el propio Lovecraft admitió que nunca hubo una persona llamada Abdul al-Hazred, también conocido como el árabe loco. Igualmente dijo que él mismo inventó todo sobre el libro. Aún así, hay algunos creyentes incondicionales que dicen que Lovecraft sabía más de lo que admitía. Lovecraft escribió que todavía hay 5 copias originales del Necronomicon en todo el mundo, una en el Museo Británico, otra en la Universidad de Buenos Aires, otra en la Universidad de Harvard, una en Francia, y la copia final en la ficticia ciudad de Arkham, Massachusetts. Si el Necronomicon es real, estos son los lugares para comenzar a buscar. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos ejemplos de historia prohibida te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.